El aire del tribunal, ese día, parecía espeso, cargado no solo con el dulce y rancio aroma de la cera antigua que impregnaba la madera y el metal frío de los archivadores apilados contra la pared, sino también con una tensión casi palpable. Era una cualidad inquietante, una calma tensa que presagiaba la inminente tormenta. Cada crujido de las viejas tablas del suelo bajo el peso de un paso incierto, cada eco lejano de zapatos resonando en algún corredor adyacente, amplificaba el silencio nervioso que envolvía la sala antes de que la sesión se declarara oficialmente abierta. En medio de esa quietud, el doctor Augusto Valerio hizo su entrada. Un titán en el sector tecnológico cuya fortuna era tan vasta como su reputación de frialdad calculadora e implacable. Caminó por el pasillo con la desenvoltura de quien pisa su propio reino, una arrogancia innata que se manifestaba en cada movimiento. Su traje, de corte impecable, parecía gritar poder y estatus con cada fibra, un lienzo oscuro de lana fina que contrastaba violentamente con la simplicidad casi descolorida del vestido. Clara, embarazada de 7 meses, se encogía ligeramente en la silla asignada al demandante, el peso de una nueva vida y del mundo entero sobre sus hombros frágiles. Sus ojos, enrojecidos y ligeramente hinchados, revelaban el cansancio crónico y la profunda aprensión que la consumían. Había noches en las que el sueño era un lujo inalcanzable, robado por la ansiedad y las náuseas matutinas que nunca la abandonaban por completo. Valerio, antes incluso de tomar asiento en la mesa de la defensa, le lanzó una mirada rápida, apenas un parpadeo, pero cargada de un desdén tan visceral que fue en sí mismo una sentencia. Tú no eres nada. La sonrisa burlona que apenas curvó sus labios fue la rúbrica de su desprecio, un veneno silencioso que se deslizó por el ambiente. El silencio en la sala prometía una tormenta, una confrontación inevitable entre dos mundos que colisionaban brutalmente. El juez Frank Caprio, ausente aún del estrado elevado, flotaba como una sombra ineludible sobre el destino entrelazado de ambos. Clara sintió un escalofrío gélido recorrer su espalda, un presentimiento oscuro que le oprimía el pecho. El peculiar olor a ozono que emanaba del antiguo sistema de calefacción parecía sofocarla, atrapando el poco aire que lograba respirar. Mientras tanto, el reloj de pared, un viejo testigo de incontables dramas judiciales, continuaba su tic-tac incesante, cada segundo una eternidad que estiraba la espera hasta límites insoportables. Ella apenas se atrevía a mirar el rostro impasible de su oponente, que ya le había declarado la guerra mucho antes de que se pronunciara la primera palabra oficial en esa sala de justicia. Las paredes solemnes del tribunal se desdibujaron entonces en la mente de Clara, reemplazadas por una neblina fría que le arrastró la memoria a aquel día nublado de otoño. Las calles de la ciudad, empapadas por una llovizna persistente, reflejaban los faros de los coches en un baile caótico. El tráfico se movía con la lentitud agónica y cada bocina resonaba como un golpe sordo en su ya frágil cabeza. Una náusea persistente, su compañera constante desde las primeras semanas de embarazo, amenazaba con superarla. Su pequeña y ruidosa buarda, antes un santuario, ahora le parecía un laberinto de agotamiento y la asfixiante preocupación por el futuro. Esa mañana fatídica, todo se había confabulado contra ella. El autobús se retrasó explicablemente. Un pequeño embotellamiento en el puente, donde el río gris fluía indiferente, transformó minutos preciosos en una eternidad exasperante. Y la febrícula, una visitante inoportuna desde la noche anterior, le robaba las últimas reservas de fuerza. Cada paso era una batalla. Cuando por fin alcanzó la imponente entrada de Valerio Tech, el acero y el cristal le parecieron un muro infranqueable. Eran solo las 9:05 a.m., pero el peso de esos 5 minutos la congeló.
El doctor Valerio, cuya fama de tener ojos en todas partes era bien merecida, no tardó en convocarla a su oficina. El espacio, un templo al diseño minimalista, ofrecía una vista panorámica de la ciudad, mudo testigo de su imperio financiero. El aire allí olía a ozono artificial, tan prístino como carente de vida. Los retrasos son inadmisibles, señorita Silva. La multa se descontará de su salario según lo estipulado en el contrato. Su tono era tan mecánico como el zumbido invisible de los servidores, desprovisto de cualquier atisbo de calor humano. Clara intentó explicar, su voz ahogada por un nudo en la garganta, señalando con una mano temblorosa su vientre ya prominente. Pero Valerio la interrumpió con un gesto impaciente, su mirada fija en los dígitos de ganancias. Las reglas son las reglas, señorita Silva. No hay espacio para las emociones en los negocios. La humillación, ardiente como una quemadura, la envolvió. Las lágrimas, contenidas a duras penas, picaban en sus ojos. Sentía que su cuerpo, su misma condición, era percibida no como un milagro, sino como un mero obstáculo a la eficiencia, una falla en la impecable maquinaria de la corporación. El frío artificial del aire acondicionado en su oficina se sentía tan helado como el corazón de su empleador. Clara apretó los labios, el sabor a bilis en la boca, mientras el recuerdo se grababa a fuego en su alma. De vuelta al presente, el denso silencio en la sala del tribunal, roto solo por el susurro ocasional de la cera en el suelo y el tic-tac monótono del viejo reloj de pared, fue quebrado por la entrada serena del juez Frank Caprio. Su toga oscura ondeó ligeramente mientras avanzaba con una dignidad inherente. Sus ojos, de una perspicacia notable, eran pozos de sabiduría y experiencia. Recorrieron lentamente la sala, deteniéndose en cada semblante ansioso antes de fijarse con una intensidad particular en el doctor Valerio. El CEO, sin embargo, parecía ajeno a la gravedad solemne del momento. Sentado en el banco de los acusados, una isla de arrogancia en medio de un mar de solemnidad, Valerio mascaba un chicle de menta con una indolencia provocativa. El estallar ocasional del chicle, un sonido agudo y discordante, puntuaba el aire cargado de expectación. Cada chasquido, un eco de su desdén. Su abogado, un hombre de rostro pálido y preocupación visible, se inclinaba para susurrar instrucciones, pero Valerio apenas asentía, un gesto desinteresado que sugería que todo era una formalidad tediosa y predecible. En la mente del doctor Valerio, el escenario era lamentablemente simple. El dinero siempre había sido la llave maestra, capaz de abrir cualquier puerta y cerrar cualquier disputa. Ya había instruido a su abogado para que ofreciera una generosa compensación financiera, un valor que para él no era una restitución, sino un mero favor, una limosna disfrazada de caridad. Una distracción cara, pensaba Valerio, el sabor mentolado apenas disimulando su hartazgo, pero un precio pequeño para mantener mi tiempo valioso y mi imagen pública impecable. El tejido sedoso y costoso de su traje, una segunda piel de poder y privilegio, rozaba la madera pulida con un sonido casi inaudible, un contraste mudo con el roce áspero de las ropas sencillas de Clara. Ella, por su parte, observaba el movimiento compulsivo de la mandíbula del CEO, el chicle, un gesto tan casual y descaradamente irrespetuoso. Con cada estallido, la frágil esperanza de justicia que aún albergaba en su pecho parecía disminuir, aplastada bajo el peso de la indiferencia. El juez Frank Caprio, desde su estrado elevado, simplemente observaba. La quietud impenetrable de su mirada, esa profundidad inescrutable, era un enigma que Valerio, en su superficialidad dorada, era totalmente incapaz de descifrar. El persistente olor a tabaco en las prendas del CEO, vestigio de una pausa anterior, se mezclaba con el aroma clínico a desinfectante del tribunal, una colisión olfativa que encapsulaba la vasta diferencia entre su mundo y ella.
El juez Frank Caprio, con una autoridad silenciosa que parecía emanar de cada arruga en su rostro curtido por los años, alzó el martillo. El sonido seco de la madera contra la tabla resonó en el aire, una percusión final que acalló el leve murmullo de desatención que aún flotaba en la sala, disolviéndose entre el persistente olor a cera de piso y el tenue aroma a papel viejo que impregnaba la atmósfera. Su voz, calma pero impregnada de una gravedad innegable, llenó el espacio, ahuyentando cualquier atisbo de escapismo mental. Doctor Valerio, comenzó, sus ojos azules, agudos como puntas de lanza, fijos en el ceo. Las leyes de nuestro estado son, sin duda, claras y precisas, un armazón necesario para la sociedad. Pero existen otras leyes, no escritas en ningún código, que rigen la verdadera conducta humana, la esencia de nuestra convivencia. Hizo una pausa calculada, el silencio en la sala volviéndose tan palpable que casi se podía paladear. Dígame, en su particular visión del mundo, ¿cuál es el valor intrínseco de una vida humana en relación directa con la búsqueda de lucro de su corporación? Valerio, cuyo semblante hasta ese momento había sido una máscara de impasibilidad pulida con años de negociaciones, fue tomado por sorpresa. Sus pupilas, antes distantes y fijas en un punto invisible del techo, ahora buscaban, con una extraña urgencia, la mirada penetrante del juez Caprio. Había anticipado preguntas sobre contratos de servicio, cláusulas de penalización, multas por incumplimiento, nunca una interpelación de tal calado filosófico, tan ajena a su universo de cifras y balances. Un leve tic nervioso apareció junto a su ojo izquierdo. «Su señoría», respondió, intentando infundir un tono de respeto que apenas lograba enmascarar su irritación creciente, la goma de mascar moviéndose imperceptiblemente en su boca. «Mi enfoque, y el de la empresa, reside en la eficiencia operativa y la productividad. Los retrasos, cualesquiera que sean sus causas, impactan directamente nuestra cadena de valor generando pérdidas tangibles. No se trata, con todo el debido respeto, de una vida humana en abstracto, sino del cumplimiento riguroso de obligaciones contractuales. La compasión, aunque una virtud loable en esferas personales, no tiene cabida en la contabilidad ni paga facturas corporativas». En su fuero interno, Valerio ya catalogaba la pregunta como una distracción sentimental, una pérdida de tiempo. El juez Frank Caprio asintió lentamente, sus dedos tamborileando apenas perceptiblemente sobre la pulida madera del estrado, un ritmo suave que parecía medir la paciencia misma del tribunal. «¿Y la dignidad, doctor Valerio?», inquirió, su voz ahora un poco más baja, pero con una intensidad que cortaba el aire como un cuchillo afilado. Valerio esbozó una sonrisa fugaz, forzada, que no llegó a sus ojos. «La dignidad», espetó, con un matiz de desdén apenas perceptible, «es algo que se conquista con trabajo duro y responsabilidad personal, su señoría, no con excusas o victimismo». Internamente se mofaba del derroche de tiempo de aquel juez, un anticuado romántico que, evidentemente, no entendía los verdaderos motores del mundo moderno. Mientras tanto, Clara sentía el calor punzante de las lágrimas que se acumulaban en sus ojos, mordía su labio inferior hasta el punto de sentir el sutil sabor metálico de la sangre. Las palabras de Valerio eran como piedras arrojadas directamente a su pecho, cada una sumándose al peso de su humillación, al tacto áspero de sus propias ropas simples en contraste con la seda y el brillo que vestía su adversario. Pero la persistencia inquebrantable del juez Caprio encendía una vez más una frágil pero ardiente brasa de esperanza en su corazón desgarrado.
El juez Frank Caprio, con un movimiento lento y deliberado, se inclinó hacia adelante en su estrado, sus ojos grises, agudos y penetrantes, fijos en el semblante de Valerio. El aire en la sala pareció volverse más denso, cargado con el olor a cera vieja y el eco distante del tic-tac de un reloj invisible. Doctor Valerio, comenzó, su voz tan neutra como el mármol, pero con una corriente subterránea de significado que solo un oído atento podría descifrar. Doctor Valerio, su empresa, Valerio Tech, es conocida por su innovación, ¿no es así? Valerio asintió, su sonrisa petulante intentando reafirmarse, masticando el chicle con una lentitud irritante. Sí, Excelencia, líderes en tecnología. Una marca global. Y su éxito, doctor Valerio, continuó el juez, sus palabras como gotas de agua erosionando piedra. Fue construido sobre el trabajo de muchos. Recuerdo a un joven brillante, un ingeniero llamado Marcelo Silva, cuyo algoritmo de criptografía fue fundamental para el lanzamiento de Valerio Tech hace 15 años. Él ya no está con nosotros, lamentablemente. El nombre Marcelo Silva resonó en la sala como un gong inesperado. La sonrisa presuntuosa de Valerio se desdibujó. Sus ojos, antes arrogantes, se abrieron con un asombro gélido. Un sudor frío comenzó a resbalar por su frente, empapando el cuello almidonado de su camisa cara. Marcelo Silva, su mentor, su amigo, el brillante colega universitario que le ayudó a fundar la empresa con su genio técnico antes de morir prematuramente en un trágico accidente, dejando una joven esposa. Clara, la señora Silva, declaró el juez Frank Caprio, su mirada penetrante ahora apuntando directamente al alma de Valerio. La armadura de hielo que protegía el ego de Valerio se hizo añicos con un crujido inaudible pero devastador. El color abandonó su rostro con una velocidad alarmante. Sus mejillas se hundieron y el chicle se detuvo en medio de la masticación como un mecanismo oxidado. El pasado, que Valerio había enterrado bajo capas de ambición, negligencia y olvido deliberado, resucitaba con una fuerza avasalladora. Su mirada, ahora desprovista de burla, se posó en Clara, en el suave abultamiento de su vientre, en el rostro cansado que ahora, en su pánico, le parecía reconocer los finos trazos de su amigo difunto. El shock, la vergüenza abrasadora y un terror helado de haberse convertido en todo lo que Marcelo despreciaría lo invadieron. El juez Frank Caprio observó la quiebra del ego, el silencio del salón siendo roto solo por la respiración entrecortada de Valerio y el lamento distante de una sirena. Clara sintió un escalofrío de reconocimiento. Un hilo tenue y doloroso de conexión revelándose entre su amado esposo y aquel hombre tan frío que se deshacía ante sus ojos. El aire del tribunal se espesó con la revelación, no por una súbita ráfaga de viento, sino por el peso inaudito de la verdad. Valerio, instantes antes una estatua de arrogancia, ahora temblaba visiblemente. Un mar de inquietud agitando la superficie de su compostura. El juez Frank Caprio, impasible, no le concedió ni un momento para recobrarse, su voz resonando con una gravedad que no admitía réplica. Doctor Valerio, su conducta no solo mancilló la dignidad de una mujer embarazada y viuda de un amigo, sino que también deshonra el legado de Marcelo Silva. Nuestros tribunales no solo aplican la ley, protegen la moralidad humana. Justo entonces, el sonido insistente y furioso de un celular rompió el tenso silencio. El abogado de Valerio lo extrajo, su rostro palideciendo a medida que escuchaba, para luego susurrar algo al oído de su cliente. La reacción fue instantánea. El ya pálido Valerio se volvió ceniza. Su señoría, comenzó el abogado, con la voz apenas un hilo.
Mi cliente ha sido informado de que la junta directiva de su empresa, tras seguir este juicio, ha decidido revocar su posición como CEO y congelar sus activos hasta que se realice una auditoría completa. La noticia golpeó a Valerio como un rayo implacable. El dinero, el poder, la reputación, los pilares que sostenían su identidad se desmoronaban en tiempo real. Su imperio, que creía hecho de concreto y cifras, se revelaba como un frágil castillo de cartas. El pánico irrumpió en su pecho, un golpe sofocante que le robó el aliento. Sus ojos, desorbitados, buscaron un punto de apoyo en la sala, pero solo encontraron la mirada firme del juez Caprio y la expresión de puro asombro de Clara. Su respiración se volvió irregular. Un sudor frío empapaba sus axilas y su costoso cuello de camisa parecía asfixiarlo. El brillo pulcro de su reloj de alta gama ahora le parecía una burla cruel. Dentro de su mente, un grito mudo e insistente resonaba. «No, esto no puede estar pasando. Yo soy Augusto Valerio». Pero las palabras ya no tenían poder, solo un eco hueco en la vasta inminente desolación. No solo veía el fin de su carrera, sino el fin de quien él creía ser. El olor de su propio desespero, metálico y amargo, parecía llenar el aire, mezclándose con el antiguo aroma a moho del tribunal. El juez Frank Caprio esperó que el estruendo de Valerio se disipara, observando la destrucción de su ego con una mezcla de tristeza y firmeza. Su voz, ahora más suave pero cargada de peso, resonó en el aire. «Doctor Valerio, usted erigió un imperio sobre la eficiencia, pero ¿a qué costo? El legado de su amigo, Marcelo Silva, no fue un algoritmo, fue la fe en la capacidad humana, en la innovación para el bien. Olvidó eso y ahora pagará no solo con su posición y fortuna, sino con la oportunidad de redescubrir su propia humanidad». El juez Caprio golpeó el mazo una vez. La corte lo condena a 500 horas de servicio comunitario en un refugio para madres gestantes vulnerables, por un mínimo de 1 año, sin remuneración ni privilegio. Será gestor financiero voluntario, aplicando sus habilidades para beneficio de aquellos que la sociedad ignora. Además, destinará el 70% de su fortuna restante a una fundación en nombre de Marcelo Silva, dedicada al apoyo de jóvenes ingenieras y madres solteras en tecnología. Valerio, completamente destrozado, absorbió la sentencia. Las palabras del juez penetraron su mente antes vacía. La condena no era prisión, sino una sentencia a la vida, al servicio, a la empatía despreciada. Sus ojos, antes fríos y calculadores, brillaron con lágrimas. Por primera vez en años, sentía algo más allá de la ambición. Se inclinó, la rigidez de su postura transformada en silenciosa aceptación. Clara observaba, un nudo en la garganta. No era venganza, sino justicia moral en su forma más pura. 2 años habían tejido su paso desde aquel fatídico día en la sala del juez Frank Caprio. El doctor Augusto Valerio, otrora un magnate de corazón frío y mirada calculadora, era ahora un hombre distinto. Sus ropas eran sencillas, el semblante sereno y las nuevas arrugas que surcaban su frente hablaban de una preocupación genuina, no de frías estrategias. En la Fundación Marcelo Silva, supervisada con dedicación proyectos que ofrecían becas y mentorías a jóvenes madres en el campo de la tecnología, sembrando las semillas de una era donde la compasión y la innovación florecían de la mano. Sus días se llenaban con el murmullo de risas infantiles y el olor a café fresco que impregnaba la oficina de la fundación, un contraste abrumador con el aroma aséptico de sus antiguos despachos corporativos. Recordaba al juez Caprio con una gratitud silenciosa, comprendiendo que la verdadera justicia no era castigo, sino la oportunidad de renacer. Sus monólogos internos ya no giraban en torno a las ganancias, sino al propósito. Era ciego, pensaba. El dinero me hizo olvidar lo que realmente importa. Clara, por su parte, florecía. Su hijo, Marcelo Jr., era un niño feliz y sano, y ella había aceptado un puesto en la Fundación Marcelo Silva, donde sus ideas eran valoradas y su dignidad respetada. El doctor Valerio, ahora humilde y dedicado, se había convertido en su mentor,
un amigo inesperado que la ayudaba a moldear el futuro con esperanza. La historia de Clara y Valerio resonaba como un testimonio palpable de la saga de la justicia moral, donde la destrucción del ego había abierto el camino a la verdadera redención. El juez Frank Caprio, en su tribunal, continuaba dictando sentencias que no solo aplicaban la ley, sino que reformulaban almas, probando que al final la humanidad siempre prevalece. El aire ahora estaba impregnado con el olor de vida nueva y esperanza, un bálsamo tras el hedor a miedo y desesperación de antaño.